9:51, lo tenemos a Luis María Maya, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Buena semana la tuya? Sí, digamos que sí. Bueno. Digamos que sí. Bueno, se nos hizo un poco largo hoy la entrevista con Carlos Caserio, pero vamos a tener un tiempo para charlar con vos. Lo hablábamos en la previa, cuando programábamos esta columna. Había un tema que lo vamos a pasar por la semana que viene, no lo vamos a decir. Bien. Y sí nos interesaba charlar con vos desde la filosofía que se plantea, todas las preguntas y entre ellas la vida y la muerte. ¿Qué pasa con la muerte de un líder de una parte de la sociedad, como es el caso de una figura como De la Sota, que gobernó 3 veces la provincia? Hay una sola comparación con él a nivel provincial, que es Eduardo César Angelós, por el radicalismo. Uh-huh. Son los únicos 2 que han gobernado durante 3 Sí, periodos, con la de diferencia de que Angelós gobernaba por 6 años, porque eran más largos los periodos en aquel momento. Bueno, ¿qué pasa cuando muere un líder? ¿Cómo se manifiesta la orfandad de ese sector político? ¿Cómo pega en la sociedad? Si te hago otra acotación. Sí. Y están las encuestas. Cuando murió Carlitos Menem Jr., lo favoreció, más allá de la tragedia y todo lo que significó, sin ninguna duda, y que fue realmente un atentado, que sí, nunca se descubrió quién lo hizo. Lo favoreció electoralmente a Carlos Menem. Cuando murió Néstor Kirchner, habían perdido una elección, el kirchnerismo contra de Narváez en aquel momento. Así es. Y le sirvió a Cristina, según dicen las encuestas, para ganar la elección presidencial que se venía. Eso. ¿Qué pasará ahora? Mira, a mí me parece, al margen del análisis político estrictamente coyuntural, lo escuchábamos a Caserio hace un momento respecto de el proyecto que De la Sota estaba llevando adelante. Al margen de ese análisis, en torno a la unidad del peronismo y a un momento muy particular del peronismo, no solo en la Argentina, sino en Córdoba, ¿sí? A mí me parece que en nuestras sociedades, cuando digo nuestras sociedades estoy pensando en América Latina en líneas generales, ¿sí? Las figuras de los líderes han sido figuras siempre muy significativas, muy emblemáticas y por sobre todo las cosas aglutinantes. ¿Sí? Son figuras de las que las sociedades latinoamericanas difícilmente han podido prescindir a lo largo de su historia, sobre todo a partir del advenimiento de lo que denominaríamos democracias de masas, ¿sí? Pienso en Getúlio Vargas, pienso en Perón, en ese tipo de líderes populares. No estoy comparando con esto a De la Sota ni con Getúlio ni con Perón, ¿sí? Creo que son formas diferentes y son tiempos diferentes también. Sin embargo, al margen de los cambios políticos, sociales, culturales, sobre todo, que se han dado en los últimos 40 años en Argentina, hay, me parece, una imposibilidad todavía de pensar la política por fuera de liderazgos fuertes. Esto podría poner en tensión, por un lado, lo que denominaríamos un rasgo de época en la cultura, que es la caída del nombre del padre, ¿sí? A partir del Mayo francés, y en Argentina algo que ocurre a partir de los 90, de un modo mucho más significativo, con la erosión que genera eso, no solo en lazos sociales, sino en la forma de construir política. El kirchnerismo vendría a reivindicar por un lado, pero además a reconstruir, a reinstalar la figura del líder, primero en Néstor, después en Cristina, ¿sí? Y en ese sentido también retoma la vieja senda del peronismo, con estos verticalismos bien marcados. Me parece que De la Sota era para el peronismo cordobés, sin ninguna duda, ese tipo de líder que agrupaba, que aunaba, que le daba sentido a la participación en el partido y en el proyecto político. Te cuento que estuve el sábado, fui a cubrir para Carlos Paz Vivo un ratito del velatorio en el Panal, en el centro cívico, y me pasó algo lo fuerte que como cronista, ¿no?
ver el llanto real de la gente pobre, la gente humilde, que se acercó en una tremenda, después de hacer una tremenda cola. Incluso yo cuando fui no llovía, pero hubo gente que estuvo bajo la lluvia esperando su turno. Y ese llanto es genuino y tiene que ver con esta. Y me pasó, si me voy muchos años más atrás, en Embalse, me tocó ir a cubrir también un acto de Menem en Embalse, en los 90, y estaba Menem ahí en su mejor momento y vi gente que lo veía de cerca y lloraba. Sí. O sea, como que transmite esa sensación de padre que decís vos, lo cual no sé si está bueno, pero bueno, eso es lo que pasa. Mira, yo creo que se ponen varias cosas en juego aquí. Por un lado, habría que poder distinguir o dejar en claro que cuando uno está diciendo lo que dice, esto no implica ni una necesaria adhesión. No estamos a favor de nadie. Las figuras de... Nunca voté de la Sota ni a Chiari. Perón de la Sota, Néstor Cristina o cualquier tipo de líder de los que estamos hablando. De los que estamos hablando, ¿sí? No porque uno quiera correrse de su posicionamiento político, no, porque no viene a cuento en esta columna, porque no viene a cuento en esto que estamos hablando. Estamos hablando de la figura del líder y lo que implica el líder para lo que podríamos denominar el pueblo, ¿sí? Para sus seguidores, para sus adherentes. Sí. Ahora, los liderazgos son imposibles de ser canalizados, de ser llevados adelante sin que el líder no tenga una figura carismática. ¿Sí? Es absolutamente necesario. Trasladamos a Carlos Paz y tenemos hoy un intendente que después de entrar por la puerta de la honestidad, la transparencia y un montón de cuestiones que planteó, y de ser un grupo, de conformar una coalición, ahora es el único que maneja esa coalición porque se desarmó y apeló al personalismo para mantener su figura en el poder y le sirvió, digamos, porque consiguió el 67%, sí, fue efectivo. El 67% de los votos en la última elección 2015 y se va a ir con un índice de que si hoy se presentara él, ganaría. Volvería a ganar. No sé si por ese margen, pero ganaría. Pero volvería a ganar. Tranquilo. Esto me parece que también pone de manifiesto esas contradicciones que las épocas tienen, ¿sí? Porque decíamos, por un lado, en el campo de la cultura, en el campo de cierta idiosincrasia, la caída del nombre del padre. Sí, que podemos seguir hablando. Todavía eso, porque vos, fíjate, Rajoy se fue sin pena ni gloria y hay otro presidente que ya ni dice el nombre en España, ¿no? Y que por ahí Macron ganó con siendo nadie, porque no era un nadie, era un nadie, sí. Y de repente no hay un líder fuerte. Bueno, Italia, ¿para qué? Italia cada 2x3 se va un presidente entre otros. La descomposición del campo político en Italia. Hablo Alemania, ¿no? Merkel, que hace. Merkel toma ese lugar en Alemania, no sé, en Inglaterra también. Unos cuantos años la figura de Margaret Thatcher. Sí. Bueno, pero ahora no. Ahora no. Digo, cuando hablamos de un líder y cuando hablamos de los paternalismos y del lugar del padre, estamos hablando de una función. Sí. Que para dejar claras las cosas, no es necesario que ese lugar lo ocupe un varón. No. Para que cumpla la función. A mí me parece que no hemos, para situarnos específicamente en Argentina, me parece que no hemos podido encontrar formas de canalizar participación democrática por fuera de la figura del líder. No lo hemos podido hacer. Yo no sé si eso habla de mayor madurez, de mayor inmadurez. La verdad que no lo tengo muy claro. Por ahí es nuestra forma de verlo. Es probable que también tenga que ver con el tipo de sociedades que somos, a pesar de que a nosotros nos gusta decir de nosotros mismos o pensarnos a nosotros mismos como europeos. Sí, pero no lo somos. Pero evidentemente fíjate no lo lo somos. Que, volviendo al pasado nuestro y no tan lejano, reciente, de la Rúa, que era un tipo que venía con coalición, que venía como el hombre de la democracia. Y bueno, era un timorato, un tipo que no tenía carácter. No tenía carisma tampoco. No tenía carisma, ni carácter, y bueno, decía una cosa, al rato se desdecía. Así fue todo su gobierno. Y bueno, terminó como terminó. Por eso uno por ahí piensa como votante, dice, bueno, voy a apelar por lo menos a uno que parezca fuerte. Es que uno puede intentar forcluir muchas cosas, pero parece difícil que se pueda forcluir la figura del padre. ¿Sí? Cuando digo la figura del padre, vuelvo a insistir, la función paterna,
que no encarna ni más ni menos que el lugar de la ley, es el lugar de la norma, y además el lugar de la referencia y el lugar del amparo. Sí, después podemos discutir todo lo que esto implica en el campo de la política. Sin ninguna duda, no hay líder que en el campo de la política, para llegar a ser tal, no tenga que poner los pies, las manos y algo más en el barro. Ahora, pedirle a una figura pública, a un funcionario público, a un líder, que llegue a llevar adelante ese proyecto y ese liderazgo sin esto, claro, sin mancharse, es ser un ingenuo políticamente. ¿Sí? Esta es la ingenuidad política, es no conocer el campo de la política. Y cuando uno dice esto, no está diciendo la política necesariamente es sucia, el campo de la política necesariamente es sucio, y entonces no hay otra alternativa que ensuciarse para llevar adelante un proyecto político. Uno no está diciendo esto. No es un discurso antipolítica el que estoy planteando cuando digo que hay que poner las manos en el barro para llevar adelante un proyecto político. Porque además, como hablábamos hace unas columnas atrás, el mal está todo el tiempo presente, en todo momento, ¿sí?, en todas circunstancias, y cómo no lo va a estar en el campo donde hay que conciliar intereses que en medio de un sistema como el capitalista en muchos casos son irreconciliables. La literatura latinoamericana ha hablado mucho sobre esto, sobre el líder que se va, que se muere solo. Bueno, he leído hace hoy no me sale, no tanto tiempo, Claro, hace poquito. hace poco tiempo, El Farmer, esa tremenda novela de Rivera. Sí, es preciosa realmente. No está en las librerías. No, yo conseguí una edición muy pequeña. Yo la bajé de internet. La verdad... Sí, no está, o sea, la buscás y no está. Sí. Pero si pueden... Descatalogan pronto, ¿sí? Sí. Te dicen un libro viejo, pero no es tan tiene viejo. 20 años. No es tan viejo. Ahora tengo un libro en el auto de mi amigo, de Daniel Goebel, que no es mi amigo, ojalá, pero tengo relación con él y para mí es un maestro y es el mejor escritor vivo que tiene nuestro país. La tengo en el auto, se llama La carne de Evita, la tengo para leerla, me la regaló él en mano, y está ahí. Pero muy bien. Creo que es el próximo. Pero bueno, habla de toda una historia, de nuestra historia latinoamericana, que venimos de allá también, una parte, de donde hubo liderazgos fuertes que fueron tremendos, como el de Hitler, Mussolini, y bueno, toda esa banda, ¿no? Y Franco en España, ¿no? Franco en España. Lo que me parece también, y esto es importante, es distinguir que cuando en Europa se habla de populismos, Sí. se está hablando de algo diferente de lo que se habla en América Latina cuando se habla de populismos. Ese me parece que es un dato clave, porque en lo que tiene que ver con nuestra colonización epistemológica, si querés, Sí. y que está asociada directamente a los saberes que se imparten en la academia, la intelectualidad europea, los pensadores europeos han tenido un problema muy serio para poder comprender los fenómenos populistas en América Latina, ¿sí? Sin ninguna duda. No encajan. Yo creo que no. Hasta donde tengo conocimiento, para un intelectual europeo de primera línea, de fuste, como quieras llamarlo, comprender el peronismo en Argentina es complejísimo. Y de hecho, entre otras razones, porque el peronismo es un fenómeno social complejísimo. Súper complejo. Claro. Tenés la derecha, la izquierda y el centro. Tenés todo. Tenés curas, monjas, anticuras y antimonjas. Cuando John William Cook dijo el peronismo es el hecho maldito del país burgués, Sí. en esa frase estaba resumiendo toda la complejidad, estaba resumiendo una cuestión clave respecto de cómo miramos al otro en Argentina, no solo en Argentina, pero él hablaba de Argentina, y estaba resumiendo toda la complejidad también del peronismo. Si tenés un personaje como John William Cook, un tipo brillante, un pensador realmente muy lúcido, y tenés personajes de la ultraderecha, Arminio Iglesias, López Rega, ¿sí? Entonces, eso es el peronismo. Bueno, que una mujer que fue nadie en el sentido de Evita y Perón, sí, a el menemismo. No, estaba pensando en María Estela Martínez de Perón yo, que una advenediza, digamos, que sí, llegó... Estamos de acuerdo, o al menos mi mirada va por ahí sí, también. Sí. Hay un libro que se lo regalé a Luis Torto, le mando un saludo a Luisito, que voy a tratar de leer, sobre la historia de ella,
¿no? Ujú. Y está muy bien reflejada también esa parte de la historia de ella en el libro de Tomás Eloy Martínez, que lo entrevista a Perón en Puerta de Hierro, y que habla con él, y que, bueno, a partir de eso hace esta novela, que no es Claro. una crónica, que lo voy a volver a leer también, porque es fundamental, para saber lo que estaba pasando en esa locura de que la tenían el cadáver de Evita momificado o embalsamado, Ujú. y que les rezaban para que transmita, y era verdad, eso pasó, para que le transmita su fuerza a María Estela A María Estela Martínez de que Perón. después terminó siendo realmente presidenta, cuando en realidad Sí. ese lugar era para Evita y que no pudo por el cáncer, el lugar de la vicepresidenta. Digo. Todo eso es el peronismo. Sí. Entonces, imagínate cómo explicarle a un intelectual No europeo. lo entiende, No lo entienden. no lo entiende. Por más esfuerzo que hagan, no lo Sí. entienden. Y me parece que nosotros, Y nos pasa a nosotros al revés también, ¿eh? sí, Sí, nos pasa. bueno, porque nacimos de este lado del mundo. Sí. ¿sí? Sí, yo no O sea, entiendo muchas cosas de ellos. Uno se debe a su contexto, uno no escapa a su contexto. Sí. O sea, uno piensa a partir del cuerpo y piensa a partir del lugar donde nació, Aparte donde se crió. ellos hablan desde una superación de cosas que no han superado, como el racismo, en Alemania, en Italia, en España. Bueno, entonces, no me vengan con... Hay un retorno de Claro. estos dioses oscuros, ¿no? Sí, Racismo, xenofobia Sí, y todo lo demás. Y tuvieron la mayor masacre que La humanidad. la humanidad haya Sumale podido Hiroshima y asumir, Nagasaki, ¿no? en su propia tierra, ¿sí? O sea, ¿cuándo en realidad la lógica que la colonización europea y que el pensamiento eurocéntrico diseminó por el resto del planeta hizo implosión, hizo un ruido insoportable, ¿sí? Cuando la masacre ocurrió en su propia tierra y con su propia gente. Ujú. Sí. Pero lo estaban haciendo afuera. Lo venían haciendo afuera Desde desde un siglos tiempo antes. largo, ¿no? Sí, acá, O sea, 500 años acá. Los africanos lo tenían muy claro, nosotros lo teníamos Sí. también claro, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con eso, y que hay que también tener cierto rigor y acercarse a los fenómenos populares, sobre todo los fenómenos populares en América Latina, tratando de sacarse de encima la mayor cantidad de prejuicios posibles. Creo que el peronismo es un fenómeno al que hay que estudiar con rigurosidad y tratando, ya te digo, de quitarse prejuicios de encima, porque si no uno no entiende. O sea, o cae en los clichés o en la banalización o en la demonización con mucha facilidad y termina por no entender el fenómeno. Y ese no es un lujo que nos podamos dar a aquellos que nos dedicamos a estas cosas. Gracias, Luis. Por favor, un gusto.